La situación actual de la justicia. Empezaré primero por Agustín, luego Alfredo y luego Rosa, y luego tendremos ocasión de dialogar en torno a esta cuestión. Agustín, tienes la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias, Ignacio, y por supuesto os agradezco la posibilidad de exponer desde mi perspectiva, que he pasado por muchos puestos de la Administración y por la cúpula del Poder Judicial, de cómo veo la situación sobre la independencia y la politización de la justicia. Nos han dado muy pocos minutos, después tendremos oportunidad también de poder entrar en otros temas. Voy a tratar de explicar en 5 minutos cuál es la problemática que he vivido yo y que creo que es la que existe actualmente en cuanto a la independencia del Poder Judicial. Hace pocos años el Consejo General de la Abogacía hizo una encuesta entre los ciudadanos, de muchos aspectos, y una pregunta que se hacía era: ¿cree usted que los partidos políticos, cualquiera que sea su signo, intentan controlar siempre el Poder Judicial? El 81% de los ciudadanos decía que sí, por lo cual nos puede hacer pensar quizá una primera idea pesimista de decir: esto no tiene solución, siempre va a ocurrir esto, siempre va a haber un intento de control por parte de los partidos políticos del Poder Judicial. Incluso no es un problema que los ciudadanos destaquen entre los problemas más importantes. Los ciudadanos no se manifiestan para defender la independencia, como está pasando en Polonia en estos días, donde decenas de miles de ciudadanos salen a la calle a defender la independencia del Poder Judicial, o hace unos años en Pakistán, donde hubo incluso muertos entre los manifestantes por defender la independencia judicial. Eso en España todavía no lo tenemos. Quizás los ciudadanos no sean conscientes de que la independencia judicial no es un tema corporativista, sino es un tema sobre todo de garantía de los ciudadanos, ¿no? Y me decía, y en otro aspecto, me acuerdo en un coloquio con el profesor Alejandro Nieto, que ha estudiado mucho todos estos temas, que intervenía y me decía: no entiendo por qué estáis hablando tanto de independencia judicial si en toda la historia de España nunca ha habido independencia judicial. Entonces se remontaba pues al medievo, pasaba por toda la época de Franco, etcétera y tal, y le dije: ya tienes razón en lo que acabas de decir, pero hay una época en la que hubo independencia judicial, que es la época de la Transición. Y en eso, además, y lo digo porque acaba de decir la anécdota, que mi padre fue vocal del primer Consejo del Poder Judicial. El primer Consejo General del Poder Judicial, que es el único nombrado, los 12 por los jueces, será casualidad o no, pero es el único consejo que fue independiente. Y además, yo he visto, y si vamos a mirar la hemeroteca y vemos críticas, seguramente veréis una crítica que dice: era un consejo conservador. Bueno, o progresista, me da igual, pero nadie dice que no fuera independiente. O sea, lo que se critica es que, como había una asociación única en ese momento con una mayoría conservadora, pues los vocales eran de un matiz conservador. Pero realmente de la independencia nadie discutió, de la independencia de ese primer Consejo General del Poder Judicial, como nadie discutía la independencia del primer Tribunal Constitucional. O sea, esos años realmente había convencimiento, estábamos iniciando una democracia y había un convencimiento de que podía haber independencia judicial. Y por lo tanto, eso nos da una esperanza, es decir, no es que sea imposible, ha habido una época en la que se ha podido, y ¿por qué no podemos recuperar esa época, ¿no? Solo por contar, decir, por qué ocurre y cómo, de alguna forma, al ser un sistema de cuotas, eso repercute en algo tan importante como son pues, los nombramientos, y por lo tanto al final repercute en la propia jurisdicción y la independencia de los jueces, porque se puede decir muchas veces que, bueno, realmente el Consejo del Poder Judicial sea un consejo de cuotas no repercute en la independencia judicial. Los vocales del Consejo no ponen sentencias, son órganos de gobierno, pero después en la organización interna, yo estuve 7 años, como sabéis el primer Consejo del Poder Judicial fue el más largo de la historia porque no hubo acuerdo de los partidos políticos, se prorrogó 2 años más, y he oído muchísimas historias que podría contar, muchas no las puedo ni contar. Afortunadamente hice un diario y lo escribí, porque a veces lo releo y me asusto de las cosas. Digo, menos mal que lo escribí porque tengo una memoria selectiva y a veces suelo olvidarme de las cosas que no me gustan. Pero afortunadamente lo escribí. Pero decir, ¿qué influencia puede tener? Curiosamente, una cosa que llama mucho la atención, los gobiernos de turno, sean de los que ha habido de un signo o de otro, tratan de influir en determinados nombramientos. Curiosamente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo
los presidentes de tribunales superiores de justicia, o magistrados autonómicos, por supuesto, hay una vía mucho más directa. ¿Y por qué? Porque yo siempre digo, si yo no pienso delinquir, a mí qué más me da que la sala segunda, que los magistrados de la sala segunda sean de un signo u otro. O sea, eso ya empieza por ser algo sospechoso. O sea, los políticos no se preocupan de la sala primera, ni se preocupan normalmente de la sala cuarta o la sala quinta. Realmente se preocupan de la sala segunda, ¿no? Y eso es algo que me llama la atención, incluso, y por contar solo una anécdota, para que se vea ese consejo que viví yo, que siempre lo he dicho, que era una especie de miliparlamento en la que había 2 grupos con disciplina de voto, etcétera. En un caso, recuerdo que era para un presidente del TSJ, un cargo de presidente del TSJ de Madrid, y yo había un candidato que le dije a uno de los vocales, le dije, oye, aquí hay un candidato que tiene bastante mérito profesional, ¿lo habéis tenido en cuenta? Dice, es que este candidato no lo aceptaría Esperanza Aguirre. O sea, aquello me lo dijo un vocal que era magistrado además, que iba a estar un mandato y que después iba a volver a su carrera judicial. Entonces, claro, ese tipo de, que las hay de todo tipo, eso lo digo ahora muy significativa, eso supone que las cuotas no solo es tener unas personas formando un determinado grupo, sino que esas personas tratan de influir sobre esas personas, ya sea de forma, hay alguno con el que tiene contacto directo, porque también es verdad que había vocales que me decían, te juro que nunca me han llamado del partido. Digo, es que no hace falta que te llamen, o sea, realmente no hace falta que te llamen porque primero te han designado porque saben lo que vas a votar y porque además esto funciona también con determinados vínculos o relaciones con determinados jefes de grupo, ¿no? Y por lo tanto, eso que es una realidad y que muchas veces la gente dice, cuando a mí me decían, bueno, pero es que criticaban el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial cuando yo estaba como vocal y yo decía, es que es mucho peor de lo que decís. O sea, cuando estás dentro te das cuenta que es peor de lo que incluso de la imagen que se puede proyectar, que como sabéis es muy negativa. Por lo tanto, como tenemos 5 minutos cada uno en principio, en la inicial y solo por planteamiento, después podemos entrar en otros temas, pues bueno, esta es un poco una visión dura, pero real de cómo funciona y cómo, el peligro que hay de la independencia judicial, pero por lo menos con un mensaje quizá positivo de decir es posible que cambiar el sistema, ¿no?